Nueva sesión de diseño cívico. Hablamos de institución y pervivencia. Entonces, empecemos por institución. ¿Qué es institución? Institución es, digamos, la capacidad de una institución de entenderse más allá de los límites definidos por ejemplo, su edificio. Si por ejemplo hablamos de un museo, si hablamos de una universidad o cualquier otra institución que necesariamente tiene como una sede física, entonces institución es esa capacidad de entenderse más allá de esos límites físicos que definen el edificio en el que se sitúan, pero también más allá de los límites, por ejemplo, de programa o más allá de unos límites que definen los usuarios o los empleados o de alguna manera la comunidad que configura ese espacio, ¿no? Entonces, en el caso de la universidad, más allá de los estudiantes, en el caso de un museo, más allá de los que visitan físicamente el museo. Entonces, la institución, decíamos también, es aquella institución que es capaz incluso de entenderse más allá de su propio objetivo definido, ¿no? Es decir, que cualquier institución nace con un objetivo muy claro y muchas veces tiene un programa, una programación muy clara, ¿no? Unas actividades definidas, un calendario, una agenda que está definida y que además, como decíamos, tiene que ver con un grupo de personas muy concreto que desarrolla o participa en esas actividades. Entonces, una institución es capaz de ir más allá de eso, ¿no? Hablamos también de una capacidad de admitir serendipias, sorpresas, cosas inesperadas, dinámicas inesperadas, ¿no? Entonces, si hablamos de un objetivo inicial, de un grupo de personas inicial, de una serie de actividades que justamente definen el punto de partida, el punto fuerte de una institución, vemos como en muchos casos es interesante también ver todo lo que ocurre más allá de ello, pero siempre con cierta relación con ese núcleo central, ¿no? Con esa actividad central, esas personas iniciales, ¿no? Entonces, una institución, si por ejemplo hablamos de un museo, una institución es capaz de entenderse como un espacio, como una plataforma, como un promotor, facilitador de actividades que todavía no conozco, ¿no? Es decir, que si nosotros como institución tenemos unos espacios, como institución, digamos, yo me plantearía la capacidad de ofrecer esos espacios a actividades para las que todavía no tengo muy claro los resultados finales o las dinámicas de funcionamiento, ¿no? Entonces, ofrecer esos espacios, por ejemplo, a un grupo de personas para desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Eso, digamos, sería una actitud institucional. Hay un par de ejemplos muy claros que además han ocurrido de una forma muy parecida, por lo menos en dos ciudades, porque he tenido la oportunidad de verlo en persona. Una es aquí en París y la otra lo acabo de ver en Santiago de Chile. Se trata, digamos, de museos o centros culturales, centros artísticos, que de repente se ven, digamos, usados con actividades que realmente no estaban para nada previstas a priori, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, en París existe el Centro 104, un nuevo centro cultural que nace aquí en un barrio que no es tan central, ¿no?
y de repente tras abrir ocurre algo que yo imagino, estoy casi seguro, los directores del espacio no imaginaban, que es que los jóvenes empiezan a utilizar digamos, el atrio, el patio, un espacio, digamos, central abierto de este nuevo edificio, centro cultural, como un lugar donde ensayar bailes. Por varias razones, porque por la calidad de la superficie, por el reflejo de ciertas vidrios, etc. Entonces resulta que para ellos les venía fenomenal utilizar ese espacio, ¿no? Esto realmente ocurre tal cual en otro centro, en el GAM, en Santiago de Chile, ¿no? Entonces siempre por las mismas razones. Unas superficies que reflejan, que funcionan como espejo, que permiten realmente a los que ensayan los bailes de verse a sí mismos, etcétera, etcétera, ¿no? De hacerlo además en un espacio público, sin tener que pagar, visible para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dos casos vemos como en una visión institucional podría ser muy fácil tomar la decisión de decir, vale, nosotros no hemos nacido, nosotros no nos imaginábamos que eso iba a ser el uso de este espacio, nos estábamos imaginando otras actividades, entonces prohibimos que eso ocurra, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, eso ocurre mucho con los skaters, que realmente en muchos casos descubren ciertos espacios y de repente entra en juego la institución que considera que no es el uso adecuado de ese espacio e introduce unos elementos que impiden que esta comunidad de skaters pueda seguir utilizando ese espacio para sus actividades. En este caso, sin embargo, hemos visto otra actitud, una actitud institucional en la que realmente nosotros somos capaces de entender que es incluso, aparte de nuestro interés inicial, fomentar o por lo menos no prohibir de que eso ocurra, ¿no? Entonces, como ha ocurrido en estos dos casos, las dos instituciones siguen permitiendo que eso ocurra. Entonces, de alguna manera vemos como los usuarios realmente se hacen protagonistas de generar una nueva identidad de este espacio. Hemos hablado mucho de la idea del ciudadano prosumer, de esa idea de que es importante que las personas volvamos a ser protagonistas, ¿no? de las ciudades que habitamos, de no ser solamente usuarios, sino ser también productores de los espacios que habitamos. Y este es un ejemplo, ¿no? En lugar de ser simples usuarios de una institución, aunque sea una institución pública, realmente nosotros no solamente somos protagonistas de esos espacios, sino que realmente incluso estamos contribuyendo a generar su propia identidad, ¿no? Y eso es muy interesante. Y entonces aquí vemos claramente cuál es el interés de entenderse como institución, con esa capacidad de abrirse y dejar libertad a que ocurran cosas que realmente todavía no conocemos, ¿no? Entonces eso es muy importante y eso define la institución. Tenemos otro concepto que para mí está relacionado con la institución, que es la pervivencia. Es un concepto que, digamos, descubro gracias a Jorge Blandón en Medellín, con un proyecto súper bonito, la Casa Amarilla, una capacidad de intervenir y transformar el territorio desde la acción cultural y social, con el teatro y un montón de cosas. Entonces, seguramente un proyecto que os invito a descubrir. Entonces, bueno, volviendo, entonces Jorge Blandón habla de la pervivencia. Entonces, la pervivencia, en la forma en que él lo explicaba y como yo luego lo entendí, digamos que es esa capacidad de generar un equilibrio entre los ritmos y los tiempos de varias personas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros digamos, estamos implicados en un proyecto colectivo, somos un grupo horizontal de trabajo, sabéis que lo más difícil justamente es mantener cierto ritmo. Entonces ahí hay un problema de implicación, que como hemos visto en muchos casos, podemos tener implicaciones diferentes,
pero también hay, digamos, un problema de ritmos. Digamos que las personas funcionamos a veces con ritmos diferentes, a veces porque somos así y otras veces porque, digamos, nuestra vida personal nos impone ciertos ritmos. Entonces, aquí, cuando hablamos también, y en este curso hablamos mucho de inclusividad, de cómo permitir que más personas estén implicadas en un proceso, es importante tener en cuenta estas dos cosas que decíamos, repito, que son cuáles son los niveles de implicación en un proceso y cuáles son los ritmos de implicación en un proceso. Para mí es importante que tengamos una capacidad de encontrar un equilibrio y de permitir a todos los participantes diferentes niveles, diferentes de compromiso y diferentes niveles, diferentes ritmos. Y además permitir la capacidad a cada uno de poder cambiar esa implicación y esos ritmos. Y aquí, como hemos visto, también tiene que ver con, para que eso luego funcione, porque puede parecer un caos, es muy importante explicitarlos. Entonces, bueno, hablando de pervivencia, entonces hablábamos de las implicaciones. Es importante que yo, cuando me implique en un proceso, pueda elegir yo mismo cuál es la implicación que yo quiero tener en ese proceso y que mi pertenencia a ese proceso no esté digamos, no dependa de que yo aumente o disminuye mi implicación. Es decir, lo que quiero decir es que si yo me declaro interesado en un proceso y en un momento puedo participar más y en otro momento puedo participar menos, cuando vuelva a participar más, el hecho de que yo haya participado menos no tiene que pesar en mi empoderamiento dentro de ese proceso, ¿no? Es decir, que tenemos que tener la capacidad de aceptar esos diferentes niveles de implicación. Y en eso para mí juega también esa idea de la pervivencia, ¿no? Es decir, que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esas diferentes implicaciones. Y luego comentaba más concretamente los ritmos. Es decir, que las personas tenemos ritmos diferentes, entonces el proceso también tiene que tener la capacidad de incluir esos diferentes ritmos, ¿no? No hay recetas y sé que es muy complicado, pero aquí supongo que la clave también mucho es explicitarlos, como comentaba antes, de que realmente, y también como hemos hablado en otras sesiones, tener siempre muy bien presente el tema de los cuidados, de digamos, cuidar a las personas, tener presente cuál es la situación de cada uno. Tampoco, cuando hablo de estas cosas, para mí es muy importante que tampoco yo quiero dar esa sensación un poco, quizá a veces puede parecer un poco hippie, ¿no? No estamos hablando aquí de cosas raras, comunidades raras, estamos hablando de que somos personas, somos humanos y cuando hablamos de diseño cívico estamos hablando de cómo nos organizamos en común. Entonces, no nos olvidemos que somos personas y que tenemos que estar bien en común, ¿no? Entonces, no sirve de nada generar un gran proyecto muy ambicioso, que sea colaborativo, etcétera, 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 que pueda conseguir grandes resultados y luego realmente en su propio desarrollo realmente tenemos personas que a lo mejor están mal porque no llegan, porque el ritmo es demasiado elevado, se sienten en culpa porque no pueden hacer lo que se han comprometido a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, de ser un gran proyecto con muchas ilusiones, con grandes oportunidades, acaba siendo para muchos un sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso que insisto mucho en el tema de los cuidados y de este tipo de atenciones digamos, a los humanos, ¿no? Entonces, y en eso realmente, por ejemplo, de Jorge Blandón, aprendí un montón y de hecho espero que podamos contar con él. Él realmente participa del curso, pero realmente espero que pronto tengamos la ocasión a lo mejor para
para que le podamos escuchar o dedicar incluso una sesión, ¿no? Ojalá podamos hacerlo. En términos de institución, para volver una vez más a ese concepto, entonces luego cerrar un poco la sesión, quiero un poco subrayar que, por ejemplo, una universidad, en principio, desde mi punto de vista, debería de ser una institución. Y las mejores universidades, creo que, por como yo las entiendo, son instituciones, es decir, son espacios que permiten a sus propios usuarios, palabra que esta vez no me gusta, entonces los estudiantes, ser protagonistas de actividades que no han sido actividades programadas desde arriba por el comité académico, didáctico, etc., ¿no? Sino que realmente la universidad, lo que me gusta siempre de los ambientes universitarios es cuando no solamente son espacios donde yo puedo formar parte de procesos de producción de conocimiento, aprender, etcétera, sino que realmente son espacios de oportunidades, son espacios donde yo puedo entender que cualquier encuentro con otras personas puede luego originar otros proyectos que además pueden ser desarrollados en ese mismo espacio físico que es la universidad, ¿no? Entonces, eso es una forma de ser instituyentes, ¿no? Las universidades que, sin embargo, tienden a reglamentarlo todo, a limitar el campo de acción de los estudiantes, para mí están perdiendo una gran ocasión de transformar su institución en algo más que puede tener que ver con la capacidad de generar ambientes de aprendizajes, ambientes de oportunidad, plataformas, ¿no? Entonces, esa idea de que no solamente no entenderte como el actor exclusivo que da y a los demás que recibe, sino entender que cualquier agente que entra en tu campo de acción, sea físico, sea temático, etc., puede ser protagonista de enriquecer contigo lo que tú estás haciendo, en este caso la universidad, que es producir conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un poco ese ejemplo. Y luego también, claro, no es por nada, pero lo que estamos haciendo aquí en este curso también tiene un poco esa intención, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a los trabajos que vosotros podéis desarrollar, eso, por ejemplo, también son espacios instituyentes. Y volviendo también a la plataforma de comunicación que tenemos, esos son espacios instituyentes, porque lo que ocurre es que allí cualquier participante tiene la oportunidad de generar cosas que todavía no están previstas, ¿no? Y luego con la posibilidad de desarrollar proyectos que incluso pueden ser desarrollados realmente en un territorio, realmente las formas de este curso pueden tomar digamos, caminos que no están previstos a priori, ¿no? Entonces, bueno, os invito también un poco, como ya estáis haciendo, y por eso que estoy muy contento, a comentar en el foro sobre esos conceptos. Entonces, si tenéis dudas, justamente escribir en el foro cuál es vuestra visión de institución y pervivencia. Incluso proponer visiones diferentes, ¿no? Porque es a partir de ahí que realmente se pueden generar debates y reflexiones aún más interesantes. Para cerrar, otro ejemplo que para mí es casi de obligación, incluso porque es de allí que yo aprendí el concepto de institución, que es el espacio Intermediae en Madrid, ¿no? Intermediae es digamos que es un espacio del Ayuntamiento de Madrid que nace con la intención de generar una especie de intermediación entre la administración pública y la ciudadanía, trabajando también desde el arte y lo social. Y entonces, desde años, Intermediae realmente ha desarrollado una actividad muy puntera con esa visión de entenderse como institución, ¿no? Entonces, es un centro que se encuentra situado físicamente en lo que es el Matadero de Madrid,
un antiguo matadero claramente, que ahora es un grande espacio cultural donde se juntan muchas instituciones, ¿no? Entonces ellas, digamos, las personas que gestionan y promueven este espacio han siempre entendido que era necesario juntar lo que ocurre en ese espacio con el barrio al exterior, ¿no? E incluso llegan a promover actividades que no ocurren en el propio espacio. Entonces, una referencia muy importante para los que os interese, digamos, el tema de la institución, referencia Intermediae en Madrid. Además, incluso allí se han desarrollado bastantes reflexiones sobre el concepto mismo de institución. Entonces aquí cerramos esta sesión sobre institución y pervivencia.